Gálatas 4, nuestro tan esperado Gálatas 4. Este es un capítulo muy controversial y muy mal entendido, y hoy vamos a tratar de descifrar los primeros versículos de Gálatas 4. Vamos a leer eh, esta carta tan linda y comencemos. Versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Voy a dar un poquito de contexto, porque entrar en frío sin no saber quién es el heredero y de qué estamos hablando. Aquí estamos hablando de un padre que en su familia tiene a su hijo, y que es su hijo, y también tiene siervos, lo que esclavos, sí. Entonces aquí vamos a ver esa relación que existe, o esa analogía que Pablo nos va a dibujar, porque es una analogía muy buena, que tiene que ver con el padre, el hijo que va a heredar, y el padre tiene siervos, tiene esclavos dentro de su familia. Y en ese contexto estamos leyendo esta escritura, y nuevamente lo empiezo leyendo. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, o sea, el hijo que va a heredar todavía no puede heredar. En nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo. Asumamos que el padre murió y el hijo todavía no tiene la edad de heredar, y él está diciendo, no hay diferencia entre el siervo y el heredero todavía, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo de la herencia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace milagros entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Momento. Este versículo creo que no iba aquí. Perdón, se me fue. Lo voy a revisar, puede ser que sí va. Gálatas. Seguimos, es el versículo 7. Sí, no es ese. Ok. Aquí pasó algo. Vamos con el 8. Por el 7 decía, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Lo leo nuevamente. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo.
y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y el versículo 8 es este que tenemos aquí. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Y el versículo 12. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Muy bien, estos versículos vamos a verlos. Quiero recordar nuevamente, el contexto de todo esto es que hay un padre que está heredando a su hijo, y en su casa está su hijo y hay siervos. Y en este contexto, Pablo está utilizando esa figura para enseñarnos lo pertinente a ser el heredero, un hijo heredero, o a ser un siervo. Entonces, eso lo vamos a ver con mucho detalle y vamos a comenzar. Digamos que estas son las cosas elementales, ¿verdad? Que él habla. Pablo está advirtiendo a los temerosos de Dios que no vuelvan a ser esclavizados por las cosas elementales del mundo pagano a través de la observación de días, meses y estaciones. ¿Han oído alguna vez que Cristo nos redimió de la ley? Muy interesante. Perdón, voy a regresar a Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, del tiempo de heredar, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el 5 dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Regresemos al 4. Cristo, el Mesías, vino y nos redimió de la ley. ¿Por qué querríamos ser esclavizados de nuevo? En Gálatas 4, Pablo parece reprender a los gentiles por guardar las fiestas bíblicas. Honesta e imparcialmente suena como que si los reprendiera por observar los días, los meses y las estaciones y los años. En Gálatas 4:9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Bueno, esta línea de pensamiento da lugar a pensar a que Pablo veía la celebración del Shabbat y demás fiestas como un retroceso para los creyentes gentiles,
como regresando a una forma de esclavitud o yugo. Él dijo, ustedes observan días, es decir, Shabbat y fiestas. Él dijo, ustedes observan meses, es decir, las lunas nuevas y el calendario bíblico. También dijo, ustedes observan las temporadas, es decir, con el conteo de Homer, o los días de arrepentimiento, o los días de asombro y temibles. Él dijo, ustedes observan años, es decir, los años sabáticos, los años de jubileo, los años de liberación. Lo que acabo de decir es una interpretación cristiana tradicional de esta porción, que dice que no es necesario que un cristiano deba guardar el calendario bíblico ni honrar los días festivos de la Biblia, o el sábado, o las fiestas, o cualquier otra fiesta bíblica. La tradición cristiana no ve ningún conflicto entre Gálatas 4:10 y la celebración de los días, siempre y cuando ese día sea un domingo. Los meses, no hay ningún problema mientras que no hay ningún problema en celebrar meses. Las estaciones tampoco hay ningún problema mientras sea la cuaresma. La cuarentena iba a decir. No, la cuaresma, las posadas, o la Navidad, o la Pascua. No, o sea, esas son las estaciones. No hay ningún problema. Estoy hablando como una mentalidad tradicional cristiana ve estos versículos. Pueden observar a la comunidad judía hacerlo, pero ellos mismos no deben practicarlo, no deben de participar en Shabbats ni en ninguna fiesta bíblica. Pero antes de reevaluar esta interpretación, porque lo vamos a ver bajo la perspectiva de Pablo, este pasaje de Gálatas 4:10, el pasaje debe ubicarse en su contexto amplio y debemos estudiarlo desde el comienzo del capítulo. Entonces repasemos acerca de esto. Vamos a ver primero, vamos a repasar el último versículo del capítulo 3 de Gálatas. La conclusión del capítulo 3, cuando Pablo dijo a los gentiles temerosos de Dios: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí está hablando que si somos de Yeshua, nosotros los gentiles temerosos de Dios, entonces somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esa fue la conclusión del capítulo. Recuerden, en Galacia había temerosos de Dios, gentiles. Había gentiles temerosos de Dios, prosélitos. Había judíos y había judíos creyentes. O sea, ya mencioné 4 tipos de personajes. Pero aquí estamos hablando, básicamente, Pablo no se está refiriendo ni a los judíos, ni se está refiriendo a los judíos creyentes. Aquí nos vamos a empezar a referir a la diferencia entre los temerosos de Dios, que no se han sometido a ningún proceso de judaísmo, y nos vamos a referir a los prosélitos. Y aquí fue donde terminó este capítulo, fue la conclusión del capítulo 3. Bueno,
Este versículo que tengo aquí dice, y si soy de Cristo, de Mesías, entonces soy descendencia de Abraham. Eso quiere decir que si pertenezco al Mesías, ¿quién es? El Mesías es el cumplimiento de la promesa, es la semilla de Abraham que iba a venir. Entonces Abraham viene a ser, si eso es así, Abraham viene a ser el padre de las naciones, no el padre de la nación, sino el padre de las naciones. Los creyentes de las naciones, los que creen en el Mesías, en las naciones, son el cumplimiento espiritual de la semilla de Abraham que adquieren la ciudadanía junto con el pueblo judío para hacer una comunidad del pueblo de Dios. Ya sabemos que los creyentes gentiles no necesitaban convertirse en judíos para ser parte de esa mancomunidad del pueblo de Dios. Cada gentil, otra vez estamos hablando de este grupo de gentiles, temerosos de Dios y prosélitos. Cada quien retiene su nacionalidad de origen. El griego continúa siendo griego, el judío continúa siendo judío, el griego continúa siendo griego y no judío. Aunque ellos son uno en el Mesías, aunque sean uno en el Mesías, aunque sean parte de la mancomunidad de Israel, no son lo mismo. No son lo mismo. Por eso Abraham es llamado, esa es la razón por la que Abraham es llamado Padre de las naciones. No es padre de una nación, no es padre de Israel, es padre de las naciones. Entonces aquí tenemos que ver, aquí Pablo en la introducción nos está mostrando la diferencia entre el esclavo y el heredero. Entonces, ¿de qué manera Pablo consideró a los gentiles como herederos de acuerdo a la promesa? ¿No eran estos gentiles paganos politeístas? ¿Cómo Pablo usó esta nueva analogía para explicar a los gentiles para ser considerados herederos de Abraham? Entonces, empecemos. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al esclavo, al siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta que venga la edad señalada por el Padre. Pablo hablaba de un hogar romano en el que el padre de la casa tenía hijos y esclavos. El hijo del padre es el heredero de toda la herencia, incluyendo a los esclavos de la casa. Pero el hijo no podía obtener esa herencia, no podía hacerse cargo de ella hasta que hubiera alcanzado la edad señalada. Estoy un poquito perdido aquí. Señalada por el padre. Hasta que esa edad pasara. En esta ilustración, obviamente el padre muere. Y el hijo permanece como, o sea, el padre deja la herencia al hijo, pero él todavía no tiene la edad de recibirla. Esa es la figura que Pablo nos está poniendo. Él no tiene la edad para recibirla, pero él es el absoluto heredero de la herencia de su padre.
Claro, para recibir esta herencia hay una condición que el padre puso, que el hijo tiene que alcanzar la edad estipulada por el padre para recibir esa herencia. Como menor de edad, él no puede disponer, el hijo no puede disponer de la herencia ni ser libre para usarla por su propia voluntad. Sin embargo, a él o él fue encomendado para ser cuidado por guardianes y tutores, administradores, hasta que cumpla la edad recibida, la edad estipulada para recibir la herencia. Para beneficio de esta ilustración, imaginemos que el hijo no recibirá la herencia hasta que cumpla los 18 años de edad. Digamos que así está. Muy bien. Aunque él sea el heredero de la hacienda o de la propiedad o de todo, el estatus actual que tiene el hijo, el estatus actual que tiene el hijo no tiene, no difiere, no es distinto al estatus del esclavo. O sea, ambos están ahí, pero no hay distinción entre ellos. En la alegoría, en esta parábola que Pablo está haciendo, Abraham es el padre de muchas naciones. Y él ha hecho efectivas esas promesas para todas las naciones, quienes vienen a ser los herederos espirituales. Los herederos, sin embargo, no recibieron esa herencia inmediatamente. Era algo así como que no tenían la edad para recibir la herencia. Pero por lo que fueron puestos bajo custodia de guardianes que lo mantenían. En el capítulo 3 estuvimos hablando de eso, del ayo. De la misma forma, el pueblo judío eran los herederos de la misma promesa. Pablo dijo, no es este el versículo, es el versículo 3 que quería leer. Dice, así también nosotros éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Ese es el versículo 3 del capítulo 4. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Perdonen que en mi presentación he tenido este error, algunos errores, y me di cuenta hasta el final y aquí está. Muy bien, aquí está lo voy a leer nuevamente, ya que la tengo aquí enfrente. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos. Aquí está Pablo, está diciendo eso. Nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Las cosas elementales del mundo. Pablo explica que los judíos fueron esclavizados con las cosas elementales del mundo. De la misma forma, los gentiles también fueron esclavizados por esas mismas cosas débiles, inútiles y elementales del mundo. Ahora, nadie sabe qué quiso decir Pablo cuando usó el término las cosas elementales. Estoichea, del mundo. Esa es la palabra griega. Entonces aquí tenemos que indagar y escarbar un poco para poder llegar a la conclusión de qué quiere decir esto.
Los estudiosos tienen varias opiniones al respecto, pero nadie sabe con exactitud qué quiere decir. La palabra griega estoichión tiene que ver con los elementos compuestos por diferentes partes o miembros de una fila. El término originalmente describía una fila o un rango en las formaciones militares. En los días de Pablo, el término era usado para describir los grados de un reloj de sombra con el que se calculaba el tiempo y también letras, sílabas en una oración o elementos básicos del cosmos como fuego, aire, agua, tierra o cualquier rudimento fundamental para escribir, leer o la aritmética. Estas son las cosas fundamentales. Entonces, hay dos teorías, ¿ya? Las cosas fundamentales son las cosas que normalmente ellos tenían enfrente, que vivían y que eran elementales. Ahora, hay dos posibles cosas elementales en las que Pablo puede estarse refiriendo. Una es a la Torá. Recuérdense que estamos hablando entre los prosélitos. Los prosélitos son nuestro centro de atención en este momento, que son los gentiles, ya sea que sean creyentes, temerosos de Dios o prosélitos. Ahí estamos centrados. Entonces, estas cosas elementales, y también Pablo acaba de mencionar los judíos, pero las cosas elementales podrían ser, por lo tanto, la Torá, el judaísmo, o el paganismo y la idolatría. Pensemos que es la Torá una cosa elemental, lo que estamos viendo. Entonces Pablo criticó a los gentiles temerosos de Dios en Galacia por observar los días y los meses y las estaciones del año. En el capítulo 10 dice, vamos a ver, ahora ya no sé, créanme, tengo mis slides todos confundidos. Muy bien, ya me di cuenta. Bueno, voy a leer el capítulo, perdón, por ahí andaba el 10, yo lo vi. Ahí está. Observáis los días, los meses y las estaciones. Estas son cosas elementales. En el contexto amplio, si estamos hablando de que las cosas elementales son la Torá, en el contexto más amplio de la epístola parece razonable y lógico asumir que se refería a los Shabbats, a las lunas nuevas, a los días de fiesta, a las semanas, a las fiestas mayores, a los años sabáticos, al jubileo, al calendario bíblico en general. Eso sería una cosa elemental. A Pablo le parecía que solo pensar de esto parecía que le incomodaba la situación. O sea, cuando él decía, ustedes observan los días, los meses y las estaciones. O sea, aquí Pablo se siente, mientras escribe, que ustedes gentiles hacen eso. Y no entendían cómo, después de haber presentado el Evangelio, Pablo, querían regresar a las cosas elementales de la palabra para volverse esclavos por esos rudimentos. Otra vez. En el versículo 9, dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo
es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Muy bien, hemos en el cristianismo se ha asumido que se está hablando de las fiestas, los días de reposo, el calendario bíblico. Si esta interpretación fuera correcta, entonces las cosas elementales de las que Pablo está hablando serían las cosas de las que Pablo se refiere a la Torá o al judaísmo. Si esto fuera así, Gálatas 4:3-5 podría significar que el Mesías vino a redimir al pueblo judío para que no cumplieran la Torá. El versículo 3 dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Bueno, siguiendo esa interpretación, el Mesías nació bajo la Torá para rescatar a los que estaban bajo la ley, para ya no estar ligados a la Torá, es decir, para ya no seguir estando bajo la ley. De esta manera, los creyentes judíos ya no tienen que guardar la Torá, porque el Mesías los redimió de esa obligación. Por eso, cuando Pablo habla a los judíos como los que están bajo la ley, usando el verbo en pasado para dar a entender que ya no están bajo la ley, esta interpretación tiene varios problemas. La traducción literal de Gálatas 4:5 no tiene el verbo en pasado, la traducción literal. Lo que dice es para los que están bajo la ley puedan ser redimidos. Para los que están bajo la ley puedan ser redimidos. Ellos todavía están bajo la ley. Estar bajo la ley para Pablo es como decir, ellos son todavía legalmente judíos y por lo tanto están obligados a guardar la ley. Hay que entender que el Mesías no redimió a los judíos de la Torá. Él nos redimió del pecado. Yeshua vino y nos redimió del pecado y del exilio. Él rescata de la condenación, pero no de la responsabilidad de obedecer. Es más, esta interpretación describe la Torá como débil e inútil, algo que él considera como en el mismo nivel de ser siervos de aquellos que por naturaleza son dioses. O sea, la Torá sería llevada al nivel de ser esclavos de algo, de ser esclavizados bajo aquellos que por naturaleza no son dioses. El versículo 8 dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos, eras esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Si pensamos que Pablo estaba hablando del Shabbat, de las fiestas y las ceremonias de la Torá, entonces podríamos admitir que está poniendo todas estas cosas al nivel de idolatría. Pero no tiene sentido, no concuerda. Él estaría refiriendo en este caso a la santidad del Shabbat, a la santidad de las fiestas, a la santidad de la Torá como cosas débiles, inútiles
y elementales. En otras palabras, Pablo hubiera considerado que la Torá es equivalente a un ídolo pagano y su observancia y judaísmo como idolatría, lo cual no es el caso. Esta explicación no funciona, es que es la interpretación que se le ha dado normalmente en la iglesia tradicional. Esta explicación no funciona ya que haría de Pablo un blasfemo. Esto es contradictorio a la Biblia y los apóstoles y las enseñanzas del Mesías acerca de la Torá y las mismas observancias de Pablo de la Torá no están de acuerdo. Ahora pensemos que las cosas elementales, eso es, si las cosas, y se está refiriendo a las cosas elementales a la Torá. Ahora pensemos si las cosas elementales son el paganismo. Muy bien, alternativamente las cosas elementales que Pablo se refiere, en este caso, es al paganismo y a la idolatría, no a la Torá y al judaísmo, en absoluto. Podemos extraer esta definición de Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, ustedes, los gentiles creyentes, cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. En este versículo Pablo se está refiriendo a la idolatría. Un gentil en el mundo romano ya era idólatra por la misma ley romana y participaba en cultos romanos y adoración al emperador. Ahora, aquí estamos hablando de la realidad que vivían los gentiles en el territorio romano. Esta era su realidad. Ellos participaban del culto romano, de la adoración al emperador. Ellos tenían que estar afiliados y aprobados al culto. Ellos eran politeístas e idólatras. Algo que no era aplicable a los judíos por estar exentos de ese culto. Los judíos eran los únicos que no participaban de eso. Pablo contrastaba el antiguo estatus de los creyentes gentiles con el nuevo estatus. El antiguo estatus era de que ellos eran esclavos de ídolos que adoraban. Y el nuevo estatus es que ahora ellos adoran al Dios verdadero. Y dice en el versículo 9, pero ahora que conocéis a Dios, ustedes gentiles, en caso nosotros, ¿no? Ahora que conocéis a Dios, más bien sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a esas cosas inútiles, débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseas volver a estar esclavizados de nuevo? Y el versículo 10, observáis los días, los meses y las estaciones y los años. Ahora estamos viendo el contexto de la realidad de los gentiles. En este contexto, estas cosas elementales, inútiles del mundo, se refería a los ritos idólatras, a la religión romana de la que recién habían salido. En este caso, los días, los meses y las estaciones y años que los gentiles observaban, de los cuales eran esclavos, eran fechas y celebraciones paganas. Y esto era lo del calendario romano. Los gentiles temerosos de Dios de Galacia eran expaganos. Eso quiere decir
que participaban del culto imperial romano que la ley romana requería y que por tanto adoraban a un séquito de dioses romanos y al emperador. Esta era una parte importante de sus vidas. Eran las cosas elementales. Esta era una parte importante de sus vidas, diarias en su pasado. Ellos participaban de todo esto. Eran observantes del calendario, del culto, del calendario romano. Por ejemplo, la fiesta de Lupercalia, que celebraban en el 15 de febrero, era una de las mejor conocidas. O las fiestas latinas, o la fiesta Apolo, o la fiesta a la Gran Madre Frigia, Magna Mater Idea, etc. Guardaban el culto a Jano y a Vesta, y guardaban que ellos eran los que guardaban la puerta de su hogar. También guardaban culto a Lares, que protegía la casa y el campo. Guardaban culto a Pales, quien protegía los pastos. A Saturno, que protegía las siembras. A Ceres, el crecimiento del grano. A Pomona, la fruta. A Consus y a Ops, la cosecha. Incluso a Júpiter, rey de los dioses, era honrado por la ayuda que sus lluvias, para que ayudara a que sus lluvias vinieran a las granjas y a sus viñedos. Ellos tenían una muy buena agenda para adorar a los paganos, al paganismo, a los dioses paganos. Ellos son los gentiles, creyentes, que estaban afectados por todo este culto que Roma les obligaba a cumplir. No participar de esas actividades afectaba las relaciones entre las familias y la sociedad en general y las autoridades civiles. No cumplir esto los ponía en peligro de persecución, de arresto. Incluso corrían el peligro de ser ejecutados por el crimen de ateísmo. Esta era la realidad de ellos. Los romanos no admitían a nadie que no hiciera esto, excepto con la excepción de los judíos. Ellos estaban exentos, los únicos. En la sinagoga estaban exentos de todo esto. Eran dos atmósferas en la sociedad. No había otra. Una era o hacían el culto del Imperio Romano religioso, una. Y la otra era la de las sinagogas. No había, recuerden, no había iglesias. Las iglesias no existían como nosotros las conocemos hoy. Cientos de años más tarde empezaron a surgir de otra forma, pero en este momento, en Galacia, que fue el primer viaje que hizo Pablo hacia el territorio gentil, en este momento, en Gálatas era la sinagoga donde fue. Eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. Eran dos atmósferas nada más. Los gentiles, temerosos de Dios, en Galacia
no eran considerados judíos. Ellos eran invitados en las sinagogas. Eran simplemente invitados. Y los judíos los habían acogido a sus sinagogas como invitados especiales porque ellos eran temerosos de Dios, creyentes temerosos de Dios, creyentes de Galacia temerosos de Dios, creyentes en Yeshua. Ese era un estatus que no tenía validez en la sociedad romana. En la sociedad era solo una, pero tampoco tenía validez en la sinagoga. Óiganme bien, no había otra opción, no había iglesias como nosotros las conocemos hoy. Solo eran dos opciones. O eres parte en el ámbito religioso social o civil de Galacia. Solo esas dos opciones habían. O iban a las sinagogas de Galacia o eran parte del culto romano. Pero un temeroso de Dios no tenía dónde ir más que a la sinagoga donde ellos eran invitados. Y ahí fue donde Pablo fue. Él fue a las sinagogas de Galacia. Hicieron Shabbat, la pasaron muy alegre. Llegaron los gentiles temerosos de Dios. Pablo les habló, les dio el evangelio que nunca habían oído. Ellos están felices. Pablo se va y de repente, cuando iban a otros lugares, se da cuenta que ellos están regresando. Momento, no oyeron lo que les dije, ¿verdad? Para autonombrarse temerosos de Dios, o los temerosos de Dios no tenían ningún privilegio ni se les eximía de nada ante las reyes romanas. O sea que los temerosos de Dios, gentiles, estaban en el limbo. En otras palabras, ellos no tenían aceptación por Roma, por lo que ellos creyeran, y tampoco eran aceptados completamente dentro de las sinagogas donde ellos eran invitados. Como creyentes temerosos de Dios, y al mismo tiempo estaban en constante conflicto con las autoridades romanas, con sus familias y con su sociedad. Aquí decimos, no eran ni chicha ni limonada, eran el jamón del sándwich. No tenían a dónde ir. La solución viable que la mayoría veía para resolver esta situación era convertirse al judaísmo. Como judíos, ellos se libraban de participar del paganismo romano y de observar el culto del calendario romano. Imagínense ustedes, pongámonos en esa posición. Yo me pongo en esa posición. Los romanos no quieren que yo vaya a la sinagoga porque no soy judío y requiere que yo participe del culto romano civil, de la adoración al emperador, a la adoración al séquito de reyes de dioses romanos. Los gentiles temerosos de Dios estaban en esta triste situación.
ellos tenían dos opciones. Y tenían que tomar una decisión en base a esta. Número 1, convertirse al judaísmo para ser legalmente judíos y tener el culto del Mesías sin que lo estén fastidiando los romanos. O la otra opción, observar el culto del calendario imperial romano pagano. Esas dos opciones no tenían otra opción viable, no había. Pero Pablo estaba preocupado que la mayoría se fuera por la segunda opción. Esto los mantenía expuestos a regresar a las cosas elementales. ¿Cuáles son las cosas elementales? El culto a Júpiter, al calendario romano, que son cosas elementales inútiles, que era la observancia de los días, los meses, las estaciones y los años, cosas débiles e inútiles, el culto a los emperadores, y al mismo tiempo ellos tenían que hacer eso y al mismo tiempo guardar la fe en el Mesías. No computa. No puede uno vivir así. No podían vivir en dos mundos. Para un politeísta eso no es complicado. Pero si ellos dejaban eso, un día adoraban de una forma y otro día de otra. Si este hubiera sido el caso, entonces debemos leer nuevamente la carta a los Gálatas como un llamado de atención a los dos grupos, viendo estas dos opciones y buscando una tercera opción. La tercera opción que Pablo apela a una identidad única en el Mesías, que completamente rompe con ser siervos, con ser esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses, que es el culto romano. Y que aquellos eran esclavos de eso, pero también mantenían una identidad gentil diferente al no convertirse en judíos. Pablo advirtió a los gentiles de Galacia que no regresaran a observar los días del culto imperial pagano. Él argumentaba a los que querían regresar a la esclavitud bajo el cual eran por naturaleza o no son dioses. Es decir, vivir la observancia de los días, las fechas y los años, y ver al emperador como una deidad. ¿Quieren volver otra vez a ser esclavos de eso?, preguntaba. El Padre habló de un cumplimiento de tiempo. Y Gálatas dice, así también nosotros, también éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. En este caso, Gálatas 4:3 habla de la esclavitud de Israel a los mismos principios elementales del mundo. No como una referencia a la Torá en lo absoluto, sino más bien como una referencia a la historia previa a la esclavitud, de esclavitud que
la nación experimentó en Egipto y sus periodos de apostasía e idolatría. ¿Acaso Pablo está hablando del exilio del cual dice la Torá? Dice en Deuteronomio 28, 64. Además, Jehová te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Eso son las cosas elementales de las que habían sido esclavizados. Esta afirmación mesiánica marca el fin de lo que Pablo dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí tenemos que leer nuevamente Gálatas 4. Consideramos que es importante leerlo. Vamos a leerlo un poquito parafraseado, o lo voy a parafrasear un poco para que se entienda. Gálatas 4:1, del 1 al 12. Quiero decir que el heredero, mientras sea un niño, no es nada diferente al esclavo, aunque es dueño de todo. Pero está bajo guardianes y administradores hasta la fecha establecida por su padre. Es decir, a esa fecha es la redención del Mesías. A esa es la fecha en que ellos van a recibir esa herencia. De la misma manera, también nosotros, cuando éramos niños, fuimos esclavizados a las cosas elementales del mundo, a las naciones paganas y a sus dioses, al poder romano, ya a la autoridad del emperador. Esas son las cosas elementales, lo que ellos habían sido esclavizados. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el Mesías, nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, nacido judío, para redimir a los que están bajo la ley, es decir, los judíos, para que podamos recibir adopción como hijos en la redención final. Y debido a que ustedes, creyentes gentiles, son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Aquí se cumple la fecha, y en ese cumplimiento de la fecha hay gentiles que llegan a creer, y cuando esos gentiles llegan a creer, Dios envía a ellos el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Aquí solo quiero parar un poquito porque quiero decir, Abba, en hebreo está escrito alfa, beta, beta, alfa. Viene de padre, pero en hebreo es A,
V, no A, B alta. Y me llamó la atención porque así se Abba. Y Abraham, padre Abraham, padre de muchos. Y Abba es la misma palabra. Es el mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Un creyente gentil se vuelve hijo de Dios y Dios envía su espíritu a nuestros corazones gentiles, por el cual nosotros clamamos a Abraham. El pacto, entramos a la mancomunidad de Dios, al pueblo de Dios. Y ese es el proceso. Así que ya no somos esclavos de ídolos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos. Antiguamente, cuando no conocíamos a Dios, estábamos esclavizados por aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora hemos llegado a conocer a Dios, o más bien a ser conocidos por Dios. ¿Cómo podemos volver a los débiles y inútiles cosas elementales del mundo para ser esclavizados de nuevo? Observando los días, los meses, las estaciones y los años del culto imperial. Me temo que pude haber trabajado en vano por ustedes, si es que ustedes regresan. Hermanos, les ruego que se conviertan en lo que soy. Pablo está diciendo eso, que yo guardo la Torá, porque yo también me he convertido en lo que ustedes son, temerosos de Dios. Y esto es el inicio de esta parte. Es importante ver que en este inicio Pablo se está refiriendo a los creyentes gentiles. Y hay dos tipos de creyentes gentiles. El creyente que recibe la promesa de Dios por fe. Uno. Y el segundo, el creyente que se convierte al judaísmo. Era una situación, créanme, era una situación muy difícil para esos días, porque ellos tenían solo esas dos opciones. Voy a ir a la iglesia de Filadelfia, ahí sí aceptan. Es anacrónico eso. Totalmente absurdo, porque eso no estaba sucediendo en esa época. Aquí solo había sinagogas y el culto romano pagano. Eran las únicas dos opciones dentro del Imperio Romano. No existían otras. En el siguiente porción vamos a profundizar aún más en esto. Y creo que va a quedar muchísimo más claro. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video.